Histórico. Nada, pues empezamos ya con las ponencias. Como ya sabéis, los que habéis venido en otra jornada, desde hace 2 ediciones reservamos un espacio para dar voz a los municipios de nuestra comarca, invitando a uno de sus vecinos para que nos hable de su historia, de su cultura, de sus tradiciones, de su gente. Ya han pasado por este escenario Risco y Santi Espíritu. Este año el pueblo invitado es Paterno. Para hablarnos de él está aquí don Eusebio López, gran conocedor de su pueblo, natural de allí. Es doctor, investigador, autor, coautor de numerosos artículos científicos. En primer lugar, bienvenidos a todos. Quiero primero dar las gracias a la organización, sobre todo a la Asociación Fuente de la Mora, por estas jornadas tan interesantes que montan todos los años, y a los organizadores, todos los restos organizadores también. Y vengo aquí a hablar un poquito de mi pueblo. Yo soy natural de Paterno. No sé si se me oye. ¿Aquí se me oye también? Sí. Vale, doy voces porque estoy acostumbrado a dar clases y un poquito, ¿vale? Yo soy natural de Paterno, si bien es verdad que llevo desde los 15 años fuera del pueblo por estudio y trabajo, pero siempre he vuelto al pueblo con frecuencia, pues voy a mi familia, por ejemplo, y ahora mismo hace poco incluso he comprado una casa allí, así que mi ligación con Paterno sigue firme. He titulado la pequeña presentación que voy a hacer, pero no enrollaré mucho. Si veis que me paso de tiempo me dais un toque, ¿vale? Porque como tengo tira para hablar. Le he titulado así como Saliente de Extremadura. ¿Por qué Saliente de Extremadura? Pues lo explico. La definición de saliente que da la RAE tiene dos definiciones que se pueden adscribir bien a Paterno. Uno es el este. Tenemos el poniente, que es el este, el saliente, que es el este, que se utiliza menos. Como vemos, Paterno está situado al este de la provincia de Badajoz, al este de Extremadura. Y otro es que parte que sobresale una cosa. Evidentemente el territorio es un pequeño apéndice de Extremadura, rodeado por Castilla-La Mancha por todos los sitios, menos por el oeste, y de ahí la definición un poquillo poética del pueblo. El pueblo se localiza en esa zona, limitando con Castilla-La Mancha, tiene una altura de media de 560 metros sobre el mar, lo que creo que es el pueblo que está a más altura de la Siberia extremeña. Y una superficie de 62,1 kilómetros cuadrados, y el punto más alto es el que tenemos detrás. Cuando llegáis a Paterno, lo primero que vais a ver es un monte que hay detrás, que es el Morro de la Conquista, que alcanza los 876 metros. Que creo, si tampoco me equivoco, que es el segundo punto más alto de la Siberia extremeña, detrás del pico Motilla de Sigüenza. La población, pues, como bien ha dicho José Manuel antes, pues una población ya bastante disminuida, con 243 habitantes en el último censo, pero el problema sobre todo que veo es esto de aquí. No he encontrado los datos del último censo, pero en 2021, de los total de habitantes, 10 solo eran menores de 12 años y 81 mayores de 65 años. Y esto ha sido creciendo. Si no me equivocan las cuentas, hace 7 o 8 años que no nace un niño en el pueblo, ¿vale? Es decir, la pirámide de población está completamente invertida en el pueblo. La densidad de población es muy baja. Veréis que en la presentación voy a añadir fotos nuevas con fotos antiguas. Estas fotos antiguas las he recogido de una página web del pueblo de Facebook, una página de Facebook que la gente está muy activa y sube fotos antiguas del pueblo, y me ha venido excelente para ilustrar lo que os quiero contar. Os voy a hablar un poco del sector de la economía, pues más o menos lo que tenéis aquí, ¿no? Un pueblo dedicado al sector primario, principalmente ovino y olivo. Tiene un ultramarino, una carnicería. Esto parece que estoy vendiendo el pueblo por 2 bares, no, ya no 2 bares, un bar, porque recientemente ha cerrado otro. Hemos tenido que llegar a tener 4 o 5 bares, si no me equivoco, ahora tenemos uno. Antiguamente, en la poca industria que había en el pueblo, fue de los molinos de aceite. Hubo en su tiempo, pues ya bastante antiguo, yo no lo llegué a conocer, y tengo 46 años, ya conocí en ruinas, 2 molinos de aceite y un taller de piel que ese sí conocí, que se empezó a funcionar a finales de los 80, a principios de los 90, y duró como unos 15 o 20 años. De eso no estoy muy seguro, pero sé que ya lleva cerrado mucho tiempo y se dio trabajo a mucha gente del pueblo, pero lamentablemente ya está cerrado. Os voy a hablar un poquito de historia. Aquí sé que me consta que la asociación, aquí de historia, domináis bastante. Yo no es mi campo de conocimiento, yo soy biólogo, a mí los míos son las plantas. Y yo, pues, me gusta la historia, pero llego lo que llego.
Entonces me he informado un poquito, he mirado web, he mirado libros y un poquito más de tiempo de dar algunas pinceladitas históricas. La toponimia. El nombre de Paterno, la hipótesis más aceptada es que proviene del latín paternus, que luego derivó en paterno. Aquí en este artículo de Castaño y Fernández de 2004 dice que Paterno puede haber designado una heredad paterna en nombre de un propietario cuyo cognombre fue Paternus. Vamos, que viene del padre o padre. Esto me consta también que hay algunos filólogos, porque tengo un amigo filólogo también de Paterno, filólogo de latín y clásico, que algunos lo discuten. Pero como no sabemos no tenemos certeza de nada, pues yo dejo aquí la hipótesis más plausible. Hay un pueblo en Ávila que se llama Paterna. Aquí me tenéis en mis tiempos jóvenes, todavía tenía pelo, recolectando por la Sierra de la Paramera, donde está. Y me hizo curiosidad y me paré, me eché una foto en Paterna. Si bien es verdad que la toponimia de Paterna, el origen es distinto. Proviene de taberna, de las chozas, que derivó todo luego en el medieval tabernas, ¿vale? Entonces, aunque son nombres muy parecidos, pues no tienen el mismo origen. Otros topónimos curiosos del pueblo, pues el Hoyozno, el Valsequillo, la Canaleja, hay un montón. Trampa, esto se lo estuve preguntando a mi padre el otro día, y sobre todo mi favorito es el arroyo donde se ahogó el muchacho. No sabemos ni quién era el muchacho, ni cuándo se ahogó, pero el arroyo donde se ahogó el muchacho, ¿vale? Pinceladita histórica. En el puerto de Paterno, que en realidad es Castilla-La Mancha, porque pertenece al término agudo, porque mi pueblo está justo limitando, sales del pueblo y prácticamente te metes en La Mancha. Si bien existe un abrigo de Cuarcita, que si bien está mirando a Paterno y está más cerca de Paterno que Agudo, porque la verdad es que la Sierra de Agudo casi la consideramos más nuestra que de los de Agudo. Existe una serie de pinturas esquemáticas, rupestres, que fueron estudiadas en el 2015 y que hablan de la presencia. Vamos, pues vosotros aquí en Garbayula tenéis, esto no es nada, estos son 4 pintarrajos, ¿vale? Comparado con lo que tenéis aquí, ¿vale? La pena la han vandalizado recientemente. Han hecho marcas, la han rayado. Es una cosa completamente absurda. Y después también de la presencia antigua de, bueno, no sé si son pobladores o nómadas en la zona, son estas piezas que se encontraron en las obras de cuando se hizo la carretera de Amulejo y que me la ha pasado gentilmente el Museo Arqueológico de Badajoz, que son una serie de lascas, raederas, raspadores del Paleolítico Medio. Estamos hablando de unos 300.000, 200.000 años. Son piezas antiguas, pero es lo único que se posee en el Museo Arqueológico de mi pueblo. El pueblo pues, fue el punto más septentrional de lo que llamaban el estado de Capilla, junto con Capilla, Peñasordo, Garlitos, Zarza Capilla y El Risco, que fue un señorío fundado en la Baja Edad Media. Adquirió la villa, la condición de villa en el siglo XVIII, perteneció a Puebla de Alcocer hasta el 66, el año 1966, y desde entonces pertenece al partido judicial de Realto. El primer censo que se conoce del pueblo fue de 1528 y en él se hablaba que había 30 pecheros, que si no me acuerdo, eran los que en la historia que eran los que estaban obligados a pagar los impuestos, que estaban en este censo, como siempre, la iglesia y los nobles. Eran 30 pecheros, no sabemos la población que sería en total, pero vamos, no creo que sería mucho más. En el censo Aranda de 1768 habla ya de 193 habitantes. Y luego ha ido evolucionando, 250 en 1846, 300 en 1860, hasta alcanzar el máximo que se conoce en 1945, cuando llegó a 600 habitantes. En el interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura habla un poquito del pueblo, de 1791. Habla que había 2 calles. Tampoco tenemos muchas más, ¿eh? 2 calles. Había una llana y otra en cuesta. Creemos que sabemos cuáles son las 2 calles, que es la calle del Barrio y calle del Mercadillo, porque justo en medio pasaba un arroyo y un puentecito. Los vecinos decían que se entretenían jugando a la barra y a la calva. A la calva he jugado yo, o al calvo, muy parecido. Es un juego muy pedestre, arrojar proyectiles a una barra que normalmente era de madera, o nosotros de piedra, y intentar, quien daba más puntos, pues un tiro a diana. Y la barra era el lanzamiento de una barra de metal, que es la barra castellana, yo creo que será el estilo de la barra castellana. El pueblo no tenía ni médico, ni escuela, ni mesón. Seguimos ni teniendo médico, escuela de momento sí, y mesón así, ¿vale?
Todos estaban dedicados a labores del campo, el comercio solo era de productos locales y había una pequeña casa del concejo con cárcel, eso sí que eso no fallaba nunca, y un pósito con 80 fanegas de trigo. Eso es lo que sabemos del pueblo desde el final del siglo XVIII. De personajes ilustres, en el libro del Estado de Capilla se nombran algunos personajes más ilustres, pero yo no he podido encontrar información sobre ellos y a la que yo no quiero me referir es a esta señora de aquí. Lina Yegro. Si bien no nació en Baterno, su padre sí era de Baterno y estuvo muy ligada al pueblo. Y fue una de las actrices más prominentes de su época. Empezó en el teatro y luego pasó al cine. Hizo hasta 36 películas. Antes de la Guerra Civil fue protagonista de algunas películas bastante notables del cine español, como Sor Angélica o La Bien Pagada. Después de la guerra ya tuvo menos predicamento en el cine, hizo más comedias. Y en el 76 se le dio el Premio Nacional del Sindicato Nacional del Espectáculo, que era como si fueran los antiguos Goya. Yo aquí, ya que tengo a mi alcalde delante, yo creo que el pueblo tiene una deuda con esta señora. Yo creo que esta señora tenía que tener en el pueblo o dedicar una calle o dedicar algo, o hacer una exposición, porque me parece un personaje bastante ilustre para que el pueblo le haya dado un puño a la espalda, ¿vale? Sé que el alcalde acaba de heredar ahora el puesto y no le voy a cargar con la... Espero que no me hubiera encargado esto, ¿vale? Monumentos. Los principales monumentos son los monumentos religiosos. Aquí tenemos la iglesia de San Andrés, consagrada a San Andrés, y fue fundada en 1517, que más o menos yo creo que fue la época donde se fundó el pueblo. Y ha sufrido una iglesia muy sencilla, de planta simple, con una pequeña espadaña, pero ha sufrido tantas intervenciones que ya es muy difícil saber cómo era exteriormente, originalmente. Actualmente se está remodelando, me consta que lo he visto, el tejado, que estaba muy mal estado. El otro monumento religioso es quizás el que más devoción se tiene en el pueblo, que es la ermita de Nuestra Señora de la Soledad del Fuego. Esta ermita fue fundada en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, en 1703, y junto a él se creó una hermandad dedicada a la Virgen de la Soledad del Fuego, que ahora ya está extinta, se extinguió ya a finales del siglo XIX. Está consagrada, como he dicho, a la Virgen de la Soledad del Fuego, y su origen tiene, de esta imagen, en un incendio que ocurrió el 20 de agosto, que es la fiesta patronal del pueblo, el 20 de agosto, en la panadería que estaba en la Plaza Mayor de Madrid. Según parece, hubo un incendio y un señor que estaba en los pisos altos se arrojó, viéndose atrapado, se arrojó con una figura de la Virgen de la Soledad y se salvó. La figura se quemó en algunas partes, pero se la tuvo mucha devoción, porque fue pasando de iglesia en iglesia hasta que un fraile se lo trajo a Baterno en la ermita que se estaba construyendo y se consagró a ella. Es como he dicho, es una virgen que se tiene mucha devoción en el pueblo. Y como veis, esta es la imagen actual, que es muy similar. Esta es la Virgen de la Paloma, que no deja de ser una Virgen de la Soledad. A ella también se le hablan de más milagros, como que se almacenó en la Guerra Civil como armamento allí en la ermita, que fue un depósito de armamento. Cayó un rayo y no pasó nada. O bien también cuenta la leyenda que se empezó a construir la ermita en un cerro adyacente y todos los días encontraban la ermita derruida. Hasta que vieron que un palomo se posaba encima de un olivo, encima de otro cerro, la construyeron allí y allí sigue. Actualmente al lado de la ermita hay un acebuche bastante tamaño, pero vamos, no creo que sea el de la época. El pueblo. Pues esto pasa en las páginas amarillas, ¿vale? Ayuntamiento, su colegio, aunque no sé cuánto, creo que son tres o cuatro niños hay en el colegio ahora mismo. Y una biblioteca y un centro de cultura. Lo que pasa en los pueblos es que desaparecen los colegios, aparecen los centros de mayores, ¿vale? Hay un centro de día de mayores y solo tiene una carretera que comunica por un lado, la Carmarcal 41-46, que comunica por un lado por el de Manco de la Estera en Castilla-La Mancha y por el otro lado Tamurejo o Sigüenza. Es un pueblo que está en un centro muy recogido, casa por recogido. Bueno, lo más que si soy de aquí de Arbayuela que voy a contar, pues son muy similares. El pueblo, aquí tenéis el ayuntamiento, que se construyó en tiempo en una de las plazas más grandes del pueblo. Ahora actualmente tenemos una plaza donde se celebran las fiestas, que es un poco pequeña. Esta plaza era un poquito más grande, incluso llegó a poseer una fuente. Pues se ha ido perdiendo, no había la gente ha ido construyendo las casas como buenamente ha podido, y se ha perdido un poquillo de la arquitectura popular, que consistía en casas
casas de 2 plantas normalmente, construidas en tapial, adobe o piedra, pero piedra en la parte baja, de la parte de arriba era tapial o adobe, con techo con vigas de pino o encina y con lo que llaman cabios de madroño con barro. También era típico la presencia de las puertas que llaman puertas falsas para la entrada de las mulas, de las bestias, para el campo. Y el pueblo estuvo empedrado y la verdad que tiene un aspecto bonito. Claro, bonito lo vemos nosotros, pero claro, habría que vivir en esas casas también, ¿vale? Os voy a hablar un poquito del entorno natural, pero no enrollarme mucho porque esto es lo que me dedico. Tiene algunas áreas protegidas de la Red Natura. Parte de la Sierra del Azorejo pertenece al LI y la cepa de Sierra de Siruela. Y también tiene los corredores de Siruela, que son el río Estera y el Arroyo Grande. Aparte tiene algunos hábitats de la Directiva Hábitat, también concentrados en la sierra y en los ríos. No voy a meter mucho rollo de esto, pero son sobre todo la presencia de quejigos. Y aquí en esta sierra del Hoyozno hay presencia, por ejemplo, del Acermón pensulano, del arce, que es muy llamativo y muy bien conservado. La sierra, voy a hablar del aspecto natural en 3 partes. Voy a hablar de la sierra, la dehesa y el río. Fácil. La sierra, pues están rodeando al pueblo completamente, menos por la parte de Castilla-La Mancha, ¿vale? Perdón, por la parte de Badajoz. La primera sería la Sierra del Morro, que también se la conoce como Sierra de Don Pablo. Si la buscáis en el mapa viene como Sierra de Don Pablo, que en el pueblo nadie la conoce como Sierra de Don Pablo. Y ahí el que predomina es el morro de la Conquista, que aquí se ve que llegan los matorrales hasta abajo, pero hay fotos antiguas que estaba cultivado hasta esta parte de los Peñales. Tiene una cuarcita armoricana muy llamativa en la parte superior. Y como parte importante, en la parte trasera existe un valle con un arroyo, se llama el Valle de la Conquista, que tiene algunos elementos faunísticos y florísticos bastante apreciables. Justo el arroyo está al límite con Castilla-La Mancha. O la zona que limita entre la Sierra de Agudo y la Sierra del Morro, que la llaman la Garganta, que también es una zona antigua de huertos, de olivos, una zona muy tradicional del pueblo. Y eso, aparecen elementos florísticos curiosos, porque vienen recogidos sobre todo del norte por la humedad que tiene esa zona. Esta sierra también es una sierra eminentemente cinegética, de caza, y está gestionada por el coto que hay en el pueblo. Terreno del ayuntamiento, ¿vale? Terreno del pueblo. Otras 2 sierras son las sierras que tenemos en la parte sur. Tenemos 2, que entre medias se cuela el río Estera. Por un lado, la Sierra del Azorejo y la Sierra del Hoyozno. La verdad que al pueblo se le pertenece la zona de la Umbría. Justo en el Corder va el límite con, aquí en este caso, con Chillón o con Castilla-La Mancha. En la Sierra son las 2 zonas típicas de Umbría del pueblo, con la presencia de castaños, algunos castaños, no hay muchos castaños, pero hay presencia de castaños, alcornoques. Ahí en los roquedos aparecen algunas plantas curiosas, como esta que tenemos aquí, la Scrofularia osirrinca. Os voy a cansar de oír nombres latinos, ya os friso. Y la Sierra del Azorejo, en su parte, pertenece a fincas cinegéticas privadas. Y eso está, por ejemplo, esto que tenemos aquí en la finca de Hoyozno. Un arroyo un poquito más, pero es una zona naturalmente importante. Y son las 2 zonas protegidas por los LI y los cepas. Hablo aquí también de la Sierra de Agudo. Como ya he dicho, la Sierra de Agudo pertenece a Ciudad Real. Lo que pasa que es raro de mi pueblo que no tenga olivos en la Sierra de Agudo. Y por eso la tenemos muy nuestra, porque está mirando en otra parte, más cerca de nuestro pueblo que de Agudo. Y en lo alto se encuentra la Sierra de San Blas, que antiguamente se tenía más devoción, se iba más, ahora ya se ha perdido un poquito ya subir a San Blas. Está aquí en esta parte de arriba. El río Estera, afluente del Zújar, uno de los principales afluentes del Zújar. Es un río, por lo general, bastante bien conservado en lo que es su orilla, que es con elementos como fresnos, sauces. Es estacional, en verano se suele secar menos grandes tablas. Tiene una buena fauna piscícola, con barbos, algún elemento externo como los black bass, una zona de pesca bastante curiosa. Y lo más llamativo es lo llaman el estrecho. El estrecho que está rodeado de sierras con acantilados cuarcíticos, que creo recordar el año pasado en una charla que dieron de los límites que lo he visto por YouTube, me he informado. De los límites del estado de Capilla hablaban de las hoces del Estera, que es esta parte de aquí. Esta parte de los hoces del Estera, con una parte espectacular, ¿vale? Ahí pasaba el antiguo camino a Chillón y están los restos de las minas del Borracho, que hay algunas partes que están dentro de Baterno y otras partes dentro de Chillón. Son unas minas que son de entre el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX estuvieron explotándose, sacándose sobre todo plomo, algo de plata y hierro. La dehesa ocupa gran parte del centro del pueblo, la zona de parcelación del pueblo. Es una dehesa relativamente joven, con pies de encina relativamente jóvenes, con buen estado. Es una dehesa bastante agreste, recorridas por arroyos, como el Arroyo Grande,
incluso la presencia de antiguos molinos. En Arroyo Grande existe un antiguo molino de trigo, que ya está en bastante mal estado. El entorno natural, aparte yo soy botánico, los animales, pues entiendo lo que entiendo. Por ejemplo, la presencia de fósiles es bastante frecuente, sobre todo en la Sierra del Morro, porque existe este estrato que es del Ordovícico, de unos 400 millones de años, con la presencia sobre todo de cuarcita, de cuarcita, no, cuarcita es esto, pero esto es una cruciana. Las crucianas son huellas de arrastre de los trilobites, animales ya extintos, que iban por el fondo del mar, comiendo el fondo, el fango, y iban dejando estas huellas. Esto es lo que es como el negativo, lo que estaba encima. Esta pieza hace tiempo que yo junto al ayuntamiento la bajamos a la parte del paseo del pueblo y lo podéis ver cualquiera, una evolución espectacular. De animales, pues la presencia más o menos lo que tenemos aquí es similar a la presencia. Aquí no tenemos jarabubos, pues yo no sé si en el río Estela hay jarabubos, me extraña porque es un río bastante grande. Pero sí hay presencia de galápagos europeos, me consta la presencia de anidamiento de búho real. El tejón también es bastante frecuente verlo en el río, o la cigüeña negra, que no sé si anida, pero presencia hay. Y también hay presencia de buitres y demás. Hubiera estado aquí Julián, que es el compañero mío que tenía de dar la charla, me hubiera corregido, porque él es zoólogo y siempre tengo estas disputas con él. Lo mío es esto, ¿vale? Entonces, de flora, pues son elementos, aquí recogemos un poquito de flora que viene un poquito del norte y un poquito del sur. Bien, tenemos Sierra Morena, tenemos el Monte de Toledo, tenemos algunos elementos botánicos bastante curiosos. En el pueblo, pues, por ejemplo, en el río, la presencia del nenúfar es muy llamativa cuando se quedan del río remansado. O, por ejemplo, este ajo amarillo, muy llamativo, está en el arroyo de Conquista. O la presencia de tulipanes silvestres en nuestras cuarcitas. Orquídeas. Este gordolobo, que es también mucho menos frecuente. O este cardito que crece sobre todo en los desmontes de montaña. Como curiosidad, Paterno es el único pueblo de la Siberia que tiene una planta descrita en él, que es este cardito que tenemos aquí, que se llama Centaurea betúrica, no tiene nombre vulgar, porque no conoce nadie. Bueno, sí tiene nombre vulgar, ahora os cuento algo. Y esta planta ha pasado desapercibida completamente para los botánicos españoles, y en el 2008 la describimos como parte de mi tesis, yo y mi antiguo jefe. Justo fue descrito en la garganta de Paterno, un pequeño cardito que no se conocía porque, por ejemplo, no sé si conocéis, se hizo una pequeña flora etnobotánica de Calabria, de la zona de Fuenlabrada, y esta planta se utilizaba como para hacer escobas finas, que se llamaban. Es una centaurea amarga, o para hacer escobas finas. Como curiosidad los pongo. Venga, vamos a las tradiciones. Las fiestas patronales son el 20 de agosto, se celebran en honor a la Virgen del Fuego, 3 días o 4, incluso antes era más. Antiguamente incluso se llegó a celebrar capeas, que ya no se celebran. Y eran como mucho más populares antes. La gente, pues claro, eran de las pocas fiestas que tenía a lo largo del año. Pero también se celebra el día antes de la misa, que se celebra el 20 de agosto, se celebra la misa en la ermita, se hace una ofrenda floral. Esta es la fiesta con su banda en la plaza y su baile, ¿vale? Esto lo conocemos todos. Un poquito más pequeña es la fiesta de San Andrés, que se hace el 30 de noviembre. Es como un poquito más... En noviembre no suele venir tantas, digamos, inmigrantes, estamos más solos, más pequeñitos, y se celebra un poquito más en familia. Se hace normalmente en un local interior, porque el 30 de noviembre no está la cosa para bailar en la calle. Y se hace una misa con San Andrés, que se lo lleva a procesión por el pueblo, y luego se hace una pequeña fiesta pues en algún salón, aquí en el salón antiguo, con el baile, con la chavalería, ¿vale? Y pues eso, una pequeña fiesta que tiene mucha tradición en el pueblo y la tenemos mucho cariño. Otras fiestas y tradiciones, voy a hablar de esto, estoy hablando de fiestas y tradiciones actuales, luego voy a hablar un poquito de las extintas. Por ejemplo, los carnavales típicos del pueblo son las murgas y las estudiantinas, que todavía se siguen realizando. Aunque bien, son las mujeres sobre todo las que mantienen esta tradición en vigor. La verdad que los hombres ahora están un poquito más parados las murgas. La diferencia entre murgas y estudiantina, que las murgas eran como un poco más satíricas de las cosas que habían pasado en el pueblo, y las estudiantinas son un poquito más folclóricas, un poquito más festivas. Y aquí veis de todos los años diferentes fotos, incluso los niños, antes nos disfrazábamos mucho para carnavales, celebrábamos los carnavales disfrazados de todo tipo. Fíjate los niños que éramos antes en la escuela, en mi época, yo estoy por aquí chiquitito y éramos un montón. Más la fiesta de los quintos, aquí en Garbayuela pues ya tenéis bastante tradición con los quintos, allí un poco distinto, allí no traemos encina, allí tenemos un pino. Entonces, pues se celebra el domingo de resurrección,
el sábado antes, pues los quintos y los amigos y la familia se juntan, se va a la afuera del pueblo, se corta un pino, se baja, se deja a la afuera del pueblo, se sigue con la fiesta. Por la noche de madrugada, o un poquillo antes, se planta la afuera del pueblo, antes se plantaba en el centro del pueblo, ha cambiado mucho la ubicación. A la mañana del domingo de resurrección lo típico es comer la rosca, pero antes se tira el pino, es decir, se planta por la noche y por la mañana se tira. Y luego se come todo el pueblo, está invitado a comer rosca de candelilla en la plaza del pueblo, que es lo más tradicional. Otra fiesta así más pequeñita, el Cristo, que se celebró sobre todo el 14 hace poco, el 14-15 de septiembre. Ya no se celebra tanto como entonces, pero muy típico nos juntáramos los amigos y simplemente ir al campo de fiesta a comer una caldereta, a comer unas migas. Eso celebramos el 14 de septiembre. Muy típico, los niños nos juntábamos, nos fuéramos nosotros a hacerlo a la ermita o a celebrarlo. El Corpus Christi, que es la verdad es que una de mis tradiciones favoritas porque se adorna el pueblo para la procesión con retamas de olor, retamas de farocarpa, y con otra, o con eucalipto, o con otra especie de olor, y el pueblo huele muy bien, se hacen unos altares muy bonitos para el paso del Corpus, y la verdad es que el pueblo esos días huele espectacular, huele muy bien. Una tradición que me gusta mucho. La bajada de la Virgen. Esto no hay una fecha exacta, esto es ocasionalmente, en ocasiones especiales, como por ejemplo se hacían obras en la ermita, se bajaba, se pedía para que lloviera, la coronación, el aniversario de algunas cosas, son unas ocasiones especiales. Y son unas ocasiones, la verdad que hay muchas fotografías de esta tradición. El pueblo sube con el San Andrés hacia el Cerro de la Ermita, sacan a la Virgen y la bajan con los dos y lo pasean por el pueblo, con el pueblo también decorado con arcos, con flores, las calles, las casas abiertas, la verdad que también se pone el pueblo espectacular. Otra tradición, el paso de la cruz. La he puesto aquí porque a mí me han prometido que esto todavía sigue en firme, que se vaya a hacer. Se celebra casi cada 30 años y ya se ha pasado el plazo de los 30 años de la última vez que se hizo, pues se hizo en 90 y algo. Yo lo he puesto aquí porque a mí me han prometido que está en marcha para hacerla. Y simplemente consiste en una especie de teatralización del pueblo, de los hechos que le ocurrieron a María Magdalena durante la Pasión de Cristo. Y todo el pueblo se viste, hacen escenas de esa pasión, y tiene mucho ensayo. Y la verdad que yo recuerdo el 90 y poco que se hizo la última vez y lo recuerdo bastante recientemente. Tradiciones perdidas. Esto aquí, la enramada. Supongo que en Garballola también se hacía, ¿no? Se hace aquí, se hacía en muchos sitios de Extremadura, en algunos sitios del norte de Cáceres se tiene todavía mucho. Y esto era la app de citas de la época. Aquí cuando las citas por internet de la época se hacían así. Que esto es el mozo, que estaba interesado en una moza, pues dejaba un ramo de eucalipto o de plantas diversas, porque en la época era el 1 de mayo, para la cruz o por esa época, de la moza que le interesaba. Luego ya la moza, a lo mejor la familia no quería, tiraba el ramo, y luego lo que hacían los mozos y las mozas, que de la enramada se juntaban todos, era como una fiesta luego para juntarse todos. Normalmente hacían arroz con pollo, luego comían natilla, y luego pues ya, si funcionaba la enramada o no enramada, pues ya era cosa de cada uno. Aquí está la cancioncilla típica de Paterno, no voy a cantar porque por vuestro propio bien yo no voy a cantar, pero dice: el mayo te ha tocado, bien le puedes convidar, que a los ramos ha ido al huerto de la Cañá. Al huerto de la Cañá, un huerto que está muy cerca del pueblo. Si quieres saber, aquí hay que poner el nombre de la moza, quién te ha echado la enramada, el nombre tiene, aquí pone el nombre del mozo, averigua los demás, ¿vale? Otras tradiciones perdidas. De carnavales había otras dos cosas que se hacían, aparte de las murgas, que yo sí las recuerdo de chico. Una eran las caretas, que eran hombres que se disfrazaban con trajes de agua normalmente, con careta de apicultor, porque en mi pueblo la apicultura no había mucho, pero sí se ha hecho apicultura. Cogían un palo e iban asustando a los niños. Los niños por nosotros no era una juerga. Nosotros veíamos las caretas, corríamos delante de ellas, nos perseguían, nunca llegaban a dar, a no ser que había alguno muy motivado. Pero yo lo pasaba muy bien, entre miedo y risa era una cosa así. Y ya se ha perdido, eso se ha perdido. O la vaquilla, que era simplemente una vaquilla de andar por casa, que dos se ponían una escalera encima, una escalera corta, se echaban mantas y unos cuernos delante, y era una especie de capea teatralizada. Más tradiciones perdidas. Paterno siempre ha sido un pueblo muy teatrero. Y se han hecho siempre muchas comedias. Antiguamente había un corralón que estaba cerca del ayuntamiento donde los jóvenes se reunían y hacían todos los años comedias. Hacían, es decir, pequeñas obras de teatro cómicas. Y de vez en cuando había un resurgir de esto. En la fiesta del pueblo, a veces incluso yo he dirigido alguna obrilla con los críos.
y todavía de vez en cuando pues se animan y hacen algunas obras, eso sobre todo la previa de la fiesta. Y una pena, yo espero que no se pierda, que se siga animando. La quema de Nochebuena de la Camonita de Cabillas, que en Tamurejo, el pueblo al lado, el pueblo de mi madre, que es súper tradicional, que también se celebra, lo tienen muy a gala. En el pueblo se hacía, no tan espectacular, normalmente se cogían la Camonita de Cabillas, que son los afódelos, y se quemaban en Nochebuena. Nosotros hacíamos hogueras más pequeñas, en las calles, con la familia y demás. Actualmente, aquí estoy yo con mi padre, somos los únicos que lo hacemos en el pueblo actualmente, por rescatarlo un poquito. Y la noche de San Juan, pues la hoguera de San Juan, sí se celebraba. Se hacía una hoguera donde se quedaban las sillas antiguas, las cestas viejas, y después los críos salíamos con los cencerros por las calles haciéndolo sonar. En las comuniones también era típico, que esto también se ha perdido, que los críos íbamos con una cestita a todos, porque claro, antes, ahora la comunión la hará uno, o cada año, antes se hacían las comuniones, pues todos los años había 3 o 4 mínimo. Y íbamos con la cestita y íbamos a las casas de los que hacían la comunión y nos daban dulces, a veces nos daban un poquito de alcohol, ¿vale? Un poquito de chapurrado. Y eso era también, yo lo recuerdo con mucho cariño, eso también se ha perdido. San Blas, que era como una especie de romería de niños, las madres cogían a los niños y nos íbamos al Cerro de la Ermita normalmente con dulce a comer con los niños en una pequeña romería para los críos. Y la matanza, que la matanza también está en vías de extinción, que era tradicional en el pueblo, que estabas todos esos meses de la matanza de tu tío a la matanza de tu tía y no paraba de comer cocido en semanas, ¿vale? Gastronomía. Pues, hombre, la gastronomía es muy típica como la de toda la Siberia. Dominan las migas, el ajo blanco, muy parecido al ajo blanco manchego. La sopa de leche o sopa de cabrero, no sé si la conocéis, que era una sopa que se hacían en vez de sustitución de un estofado, pero con leche. Es contundente tela. La espárraga de coles, las calderetas de cordero, el guarrillo frito o el tomate frito, que es similar al pisto, una variante del pisto manchego. De la fruta de la matanza, pues la morcilla de lustre, lo más típico, la patatera que se ha puesto tan en boga que los cacereños la tienen tan en boga, pues era como un subproducto de la matanza. O los adobos, también eran muy típicos los adobos. Y unos chorizos que, madre mía, era comida de astronauta, te comías un trozo y estabas 3 días alimentado. Los dulces, pues dulces de nuestra herencia árabe, que a veces no queramos conocerlo, que son como los roscos, canutos de masa frita con azúcar, muy ricos. Unos roscos enormes, se hacen una rosquilla enorme. Buñuelos, la rosca de candelilla, típica de los quintos, que tiene en mi pueblo de tradición con los torcillos, es decir, las piezas de la rosca de candelilla o rosca de piña son muy gordos. Y lo típico estaban friendo las madres los torcillos y nos los comíamos antes de echarle la miel. La natilla, el pan de higo está un poquito desaparecido, ya no hace tanta gente pan de higo. Nadie coge ya la higuera están en medio del campo, ya prácticamente no hace caso nadie. Y como licor el chapurrado de café o de azafrán. Es un licor de café, o licor de azafrán hecho con aguardiente, que también era muy típico. Por último, una cosa que me llama la atención el pueblo, que me gusta investigar, que es los productos silvestres, que se han perdido mucho. Hay uno que no se ha perdido, que son las achicorias. No son achicorias de verdad, la achicoria es otro género, que es la que se utiliza para un sucedáneo de café o como la endivia es achicoria. Pero son una especie como de diente de león, vamos a llamar así, que se cogen las hojas tiernas. Se llama achicoria amarga, Crepis vesicaria es el nombre científico. Y están muy buenas, son como las espinacas, un poco más amargas, pero están muy ricas. Los espárragos trigueros, no voy a explicar un espárrago triguero, sí los espárragos hilachos, no sé si cogen los espárragos hilachos aquí en Carballuela, sí, lo conocéis, ¿no? Que son brotes, no es una esparraguera, ya os quito eso, no es una esparraguera, no tiene nada con una esparraguera, que el nombre es Tamu o Dioscoriidea, la nueza negra, que el resto de la planta es tóxica, ¿vale? Los brotes no, pero el resto de la planta es tóxica, y a mí me gustan tanto como los trigueros, están espectaculares eso. La criadilla de tierra, que es un tipo de hongo, un tipo parecido a la trufa, también, que cuando quiere y nos bendice el campo con ellos salimos a recogerlo, que están espectaculares, la verdad que es uno de nuestros productos de estrella. Los hongos, que son los champiñones silvestres, que en el pueblo llaman hongos. Después para el puchero, esto ya no se usa, esto ya no lo coge nadie. La cedera, la romaza, la verdolaga, cardillo, una pena, tampoco lo coge nadie. La verdad que ahora con la proliferación de herbicidas, de productos en la carretera, pues da cosa coger cosas, la verdad. Y los tarambillos y cubillas, que mi padre me ha hablado de ellos, pero todavía no sé si voy a indicar la especie, ¿vale? Sé que es una especie de diente de león, pero que tengo que averiguar qué son con él. Y bueno, y con esto es todo. Espero no haberos aburrido mucho, espero haberos entretenido y muchas gracias por la atención.